Muy bien, bueno, pues damos inicio a una de las actividades que estamos llevando a cabo en el Centro Internacional Iberoamericano, en el CIBER. El propósito de esta reunión es que Gerda, que es candidata a doctora por la Universidad de Leeds Beckett y candidata a doctora también por la Universidad de UNINI, nos comparta su experiencia en la publicación de artículos en revistas Q1. Recientemente ella publicó un artículo en una revista de este nivel. Recordemos solamente para contextualizar que en términos de calidad científica está Q3, Q4, Q2 y está pues, la que es mucho mejor, ¿verdad? Que es la Q1. Y bueno, Gerda publicó en una revista de ese nivel, entonces queremos saber cómo le hizo, cuál fue su experiencia, cuáles son los tips que nos puede compartir, cuáles son las recomendaciones. Y bueno, a todos los que han entrado a esta reunión, pues lo que les pediría yo, ¿verdad? Sería aprovechemos la estancia de Gerda, preguntémosle todo lo que podamos, todas las inquietudes que tengamos, sobre todo aquellos que ya están en el nivel de publicación de artículo y andan buscando esas oportunidades. Pues todas las dudas, inquietudes, seguro Gerda está en la mejor disponibilidad, es una gran persona, yo la aprecio mucho, es una compañera, colaboradora, y bueno, le damos la cordial bienvenida y le agradecemos mucho que nos dé parte de su tiempo. Entonces, esa sería la invitación para todos. Les agradezco a todos por asistir y por participar sobre todo. Y le damos la palabra también al doctor Huáscar Jiménez, un gran amigo, colaborador también, que actualmente es el director del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local en República Dominicana. Él es doctor en economía por la Universidad de la Complutense de Madrid y ha tenido varios documentos publicables en algunas revistas de investigación científica. Recientemente lo compartí en el grupo, publicó un artículo en el Banco Central de República Dominicana, que es donde él prácticamente colabora en el Departamento de Estudios Económicos e Internacionales. Y bueno, lo tenemos a él como invitado también especial, que nos comparta un poquito la idea de CEDEL, de esta colaboración que estamos realizando. Y pues bienvenido, Huáscar, un gran abrazo te mando hasta allá, hasta República Dominicana. Tiene la palabra para después darle paso a Gerda. Bueno, muy buenas tardes, Marco, muy buenas tardes a los demás colegas que se encuentran presentes. Antes de iniciar mi palabra, quiero decirles que la relación mía con el doctor Rojo pues surgió prácticamente de una actividad académica en España. Los dos estuvimos presentando un trabajo de investigación en el marco del Foro de Economía Mundial, que fue celebrado en el 2018 en la ciudad de Alcalá de Henares. Y de ahí surgió una amistad académica, pero también una amistad personal, la cual valoro y aprecio muchísimo. Bueno, amigos, yo aquí en República Dominicana estoy trabajando en el Banco Central, como dijo el compañero Marco, pero también tuve la iniciativa de llevar a cabo lo que se llama el Centro de Estudio Turístico y Desarrollo Local, cuyas siglas son SECDEL. Como ustedes saben, al igual que algunas ciudades importantes de México, la actividad turística es una de las actividades económicas más relevantes que tiene República Dominicana. Sin embargo, el modelo que tenemos, que es un turismo basado básicamente en sol y playa, funciona como si fuera una especie de zona franca de servicio, en el cual hay un enclave geográfico cerrado, donde dentro hay muchos servicios, muchas opciones estupendas, pero fuera de los hoteles generalmente hay como unos cordones de miseria que no se corresponden con el desarrollo de la actividad turística. Entonces, el objetivo que tiene el centro es promover la diversificación del turismo, promover el desarrollo del turismo local y básicamente lo más fundamental es que toda la actividad del centro esté vinculada a la investigación académica. Es un poco sorprendente que siendo el turismo una de las principales actividades económicas de República Dominicana, no contamos con especialistas del área de economía especializados en investigación económica vinculada al turismo. Entonces el centro tiene esa orientación de promover la investigación académica, pero además desarrollar una serie de indicadores, de promover políticas que contribuyan al desarrollo del turismo vinculado a la economía local. Entonces, en ese sentido, solamente quería comentarle
como preámbulo eso. Los invito a cualquiera de ustedes que estén deseando colaborar en temas de investigación turística, tanto en el Caribe como también temas de México, perdón, que podamos hacer de manera conjunta, pues el Centro SECDEL está abierto a todas esas posibilidades, y si vienen algún día por aquí, por República Dominicana, ya saben que cuentan con un colega, y como dice el refrán, los amigos de mis amigos son mis amigos, así que serán muy bienvenidos aquí en República Dominicana. Gracias. Un saludo para todos. Gracias, Huáscar. Pues tenemos gente de Argentina, de Ecuador, de México, de República Dominicana. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Huáscar. Le damos la palabra entonces a Gerda, si te parece. Y adelante, Gerda, es todo tuyo este espacio y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, tanto al Centro Internacional Iberoamericano como al CEDEL, como a la cuestión esta de Education with You, que son las tres instituciones que me están invitando, y yo agradezco muchísimo el que tengan una confianza en lo que pueda yo aportar. El título es La increíble y retadora historia de la publicación de un artículo en una revista Q1. Tiene que ver un poco con García Márquez y con la increíble y triste historia, ¿no? Pero efectivamente es una aventura, y es una aventura, para mí ha sido emocionante y además ha sido muy enriquecedora. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Y la primera pregunta que yo me hice es, bueno, ¿qué es lo que tengo que aportar, o cómo tengo que hacer, o qué es lo que tengo que hacer para que un artículo sea bueno y sea publicable? Y creo que allí uno de los puntos importantes es el tema. Es pertinente, es relevante, es innovador, es interesante para quién. Y a partir de ese tema, necesitamos tener una calidad en la investigación. Y la calidad de la investigación tiene que ver con la ética, tiene que ver con el rigor del trabajo, con la validez, con la confiabilidad. Muchas veces en investigaciones cuantitativas, también en la cuestión de replicabilidad. En mi caso, yo estoy más bien planteando lo contrario, porque lo que yo estoy estudiando tiene que ver con la diversidad de las comunidades que reciben al turismo, pero esa es otra historia. El punto es la validez, la confiabilidad, el rigor con el que se hace la investigación. La estructura del texto. Creo que esta es una de las cosas más importantes y más difíciles de practicar. Y esto yo creo que a lo largo y eso es algo que por lo menos en México no sucede. En México, incluso los estudiantes de doctorado leen poco, leen muy poco y escriben menos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer desde la licenciatura es hacer que los chicos lean y escriban. Pero escriban, en la licenciatura, por lo menos acá, tienen que empezar a escribir desde párrafos. O sea, ¿qué es un párrafo y cómo hacer un párrafo redondo? Acá, la estructura de un artículo empieza por el título, que tiene que ser enganchador, que tiene que ser explícito y claro, y tiene que ser corto. Es todo un reto sintetizar toda una investigación de años en una frase. El hecho de poderlo hacer es porque entendemos lo que estamos haciendo. Y ahí está el quid. El resumen es lo mismo, pero un poquito más amplio. El resumen tiene que tener todas las secciones del artículo en un solo párrafo de entre 250 y 300 palabras. Eso implica también una capacidad de síntesis de nuestro propio trabajo muy grande, y si uno lo puede hacer es porque igual entiende y sabe lo que está diciendo, o sabe lo que es lo más importante.
La introducción es obviamente el estado del arte, la revisión de la bibliografía y la definición básica del problema. Esto es la justificación de nuestra investigación. En pocas palabras, un artículo publicable es igual el resumen de tu tesis, o por lo menos el resumen de un trabajo de investigación. Finalmente es la tesis doctoral. Definir el problema, justificarlo, o sea, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Después viene la parte metodológica, en donde uno tiene que tener, y esto es una de las cosas que a mí más trabajo me costó, precisamente por mi formación informal, por decirlo así, el enfoque metodológico y las herramientas metodológicas. O sea, desde dónde estamos afrontando el problema y cuáles son nuestras herramientas. Y aquí la historia de cualitativo, cuantitativo, mixto, tiene que ver también con nuestra concepción de la realidad, o nuestro entendimiento de la realidad, y nuestro entendimiento de cómo nos allegamos al conocimiento o cómo percibimos esa realidad. Ese es el enfoque metodológico y a partir de ese enfoque metodológico nos allegaremos las herramientas. No puede ser una cuestión estadística o puede ser una cuestión antropológica, como es mi caso. Después viene, una vez que tiene uno eso más o menos resuelto, vienen los hallazgos y los resultados. Esto es nuestra interpretación de los datos después del trabajo de investigación en la práctica. Y al final viene la discusión, las conclusiones. Esto es, respondemos la pregunta de investigación y proponemos soluciones o damos sugerencias de cómo mejorar la situación. Finalmente son las referencias. Esto es como la estructura de un muy bonito artículo. ¿Cómo le hacemos? Y allí también nos cuesta trabajo. Necesita ser consistente. Cada sección tiene que referirse a las demás, el lenguaje tiene que ser consistente, esto es categorías, conceptos, la argumentación tiene que estar siempre vinculada, no podemos estar usando palabras distintas para una cosa y para lo mismo en distintas secciones del texto. Es todo un reto, lo dice uno fácil, pero es todo un reto a lo largo de 6,000, 7,000 palabras, mantener esa consistencia. Finalmente, una buena redacción y ortografía. Y es otro de nuestros problemas severos, por lo menos en mi país. Nos cuesta mucho porque no hemos practicado la redacción y la ortografía cada día es más obsoleta, entonces es importantísimo, por lo menos, usar las ayudas que tiene Internet para corregir esto. El artículo que yo publiqué respondió a una convocatoria para un número especial que tenía que ver con áreas naturales protegidas, turismo y desarrollo de las comunidades dentro de esas áreas protegidas. Y mi tema de investigación es precisamente el uso del turismo como una intervención social en comunidades indígenas para la conservación de áreas naturales y para el desarrollo sostenible de esas mismas comunidades. Entonces, a la hora que vi la convocatoria dije, de aquí soy. Y a la hora que le dije a mi tutor que iba yo a participar, me dijo, pero es que estás al final de la tesis, te vas a distraer. Le dije, pero es una oportunidad grande y es una oportunidad importante de revisar mi tesis y de ponerla a prueba. Finalmente me apoyó y el artículo lo escribí yo sola. Él solamente me corrigió algunas cosas, comentó, pero respetó al 100% el contenido del artículo. Estos son los tres autores que aparecen en el artículo. Yo como autora principal, mi codirector de tesis, que es Neil Omerat, que es un investigador en la universidad, y Chris Cooper,
que es mi director de tesis. Chris Cooper es un... Ay, ¿qué puedo decir? El día que me dijeron que iba a ser él mi tutor, me quería morir del susto, porque es una gente muy reconocida en el medio. Es el fundador de una de las escuelas más importantes en Australia de turismo y pues es uno de las gentes más respetadas pues en el ámbito académico turístico. Y sí, se me hizo un agujero en el estómago, pero la historia de mi doctorado también es larga. Yo trunqué el doctorado a la mitad porque mi tutor anterior se fue de la universidad y no tenían quién llevara la tesis. Y se tardaron casi 2 años en conseguirme un tutor. Y este señor leyó lo que había yo escrito y dijo, yo la tomo y yo la ayudo a terminar el doctorado. Entonces me sentí honradísima, pero asustadísima. La verdad es que ha sido un gozo trabajar con él. Ok, ¿qué es lo que estudia él? ¿O de qué va? El turismo se ha considerado como una herramienta para el desarrollo sostenible en las comunidades rurales indígenas que viven dentro de áreas naturales protegidas desde la década de los 80. Este artículo examina el uso del turismo como una intervención, como una estrategia de desarrollo sostenible en las áreas naturales protegidas. Esto es, no estoy estudiando el turismo como un negocio, estoy estudiándolo como lo que se ha venido usando desde los años 80 en México y en muchos lugares de América Latina y de todo el sur del mundo, que es como estrategia para el desarrollo. Eso es lo que realmente les ha sido interesante a los editores ¿cómo se llama? De la revista. Entonces, porque no se ha estudiado desde ese punto de vista y esto tiene que ver con otras cosas. Entonces, lo baso en la teoría del cambio y en un enfoque metodológico realista de la investigación social. Esta es mi perspectiva filosófica, vamos a decir, y metodológica, ¿sí? Y lo centro en el caso de México y específicamente en una comunidad indígena en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte. Busco establecer cadenas de causa-efecto para identificar mecanismos que desencadenan los resultados obtenidos, esperados y no esperados dentro de un contexto sociocultural específico. Una de las premisas es que no podemos replicar un proyecto de este tipo en una comunidad indígena en Oaxaca o en una comunidad indígena en Perú o en el norte de México o en los Estados Unidos o en la India, que es lo que se tiende a hacer. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay mecanismos que se desatan dentro de los ámbitos socioeconómicos, sociopolíticos, ambientales, y de las comunidades que son específicos de cada una de ellas. Entonces, esta es mi premisa, esto es lo que estoy haciendo, esto es cómo lo estoy haciendo. Lo más importante de toda mi investigación tiene que ver con distinguir entre el desarrollo del turismo y el desarrollo sostenible a través del turismo. Y creo que ahí es donde está el punto medular. Esto es toda mi argumentación. Estoy dándoles un resumen del artículo para que después veamos qué fue lo que pasó. Los hallazgos son múltiples. Tenemos que necesitamos un enfoque alternativo para el diseño, la aplicación, la planeación, la evaluación de este tipo de intervenciones y necesitamos hacerlo desde
una cuestión mucho más técnica y mucho más centrada en a quién queremos beneficiar. Este es cuál es nuestro objetivo. Y normalmente, cuando uno utiliza el turismo para este tipo de cosas, el objetivo es la comunidad y el bienestar de la comunidad, además del negocio turístico. Entonces necesitamos poner al centro, dentro del esquema, tanto al turista y el mercado como a la comunidad y sus necesidades y expectativas, ¿no? Se argumenta que las características conceptuales específicas desencadenan ciertos mecanismos que conducen a los resultados. Esto quiere decir que tenemos que entender a profundidad la comunidad como para poder prever los mecanismos. Necesitamos considerar la organización social, las tradiciones, la organización económica. En el caso de la comunidad en la que estoy trabajando, es una comunidad que todavía no está monetizada. El camino llegó en el 2004, todavía tienen trueque, todavía se basan en el trueque, y la economía es una economía esencialmente de subsistencia. Esto es, toda la organización social gira alrededor de su relación con el medio ambiente, con lo que llamamos el territorio biocultural. La idea es ayudar a los tomadores de decisiones a mejorar los resultados de las intervenciones, generar más debate sobre el turismo para la gestión de no llego a ver bien, pero para la gestión de estos proyectos y el papel que puede desempeñar el turismo en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, pero en los términos de las mismas comunidades y no desde lo que nosotros, desde Occidente o desde nuestro escritorio en una ciudad, pensamos que es mejor para ellos. Esa es la historia, ese es el artículo que se publicó. La revista es el Journal of Sustainable Tourism, que es una revista Q1 en turismo. Es, yo creo que de las inglesas, la más respetada. Y pues me arriesgué. Y me arriesgué porque no tenía nada que perder. Si me dicen que no, pues ni modo, ¿no? Entonces el punto es, ¿cuál es el proceso de la teoría a la realidad otra vez? Y vamos a ver qué pasó. Este es el proceso normal de la publicación de un artículo. Tenemos que tener un trabajo que sea de interés y que contribuya al conocimiento. Después tenemos que buscar una revista que concuerde con el tema. Aquí la revista me encontró a mí. Buscar la revista de la más alta calidad que podamos, que creo que es una parte importante. A la hora que uno, o sea, en el caso de las convocatorias, lo que le piden a uno es un resumen para que los editores vean si vale la pena o no vale la pena que sometamos el artículo. Entonces, cuando es de la otra manera, cuando es yo mando el artículo, aquí lo que tengo que hacer es buscar una revista que tenga que ver con mi tema, que publique temas parecidos y ver cuál es el nivel de esa revista y tratar de hacer el texto al nivel de esa revista. La segunda parte es seguir los lineamientos. Esto es, cada revista tiene lineamientos distintos, cada revista tiene reglas distintas y, para ser sinceros, por ejemplo, hay quienes utilizan Harvard, hay otros que utilizan APA, hay otros que utilizan... La cuestión formal es importantísimo para la revista. Si uno somete una revista, un artículo a una revista que es y comete uno un error formal, automáticamente lo rechazan a uno. Entonces es muy importante
entender qué es lo que están pidiendo y en qué formato. Ahorita ya muchas revistas tienen los formatos en línea, y esos formatos en línea uno los tiene que llenar y no te deja pasar si no los llenas bien. Eso nos simplifica un poco la vida también. No debemos nunca mandar un artículo a más de una revista, porque el día que te aceptan en 2 revistas, ya no vamos a saber qué vamos a hacer. Y por otro lado, si se enteran las revistas, automáticamente te vetan. Creo que eso es otra cosa importante. Cuidar la calidad y la estructura del texto, como dije, y es importante respetar la cuestión formal para que no lo rechacen por eso y puedan leer lo que estamos diciendo. Tenemos que tener paciencia, mucha paciencia para las respuestas del editor y de los revisores. Una vez que pasa el artículo, el primer screening o la primer revisión que lleva a cabo el editor de la revista, lo pasan a los lectores. Los lectores, y también he tenido el privilegio de ser lectora o de ser revisora en varias revistas, aprenden uno muchísimo. Los revisores tienen como tarea entender lo que está diciendo el autor y hacer los comentarios pertinentes para que ese autor pueda mejorar el artículo para que se pueda publicar. Las mejores revistas tienen un porcentaje de aceptación del 10%, o sea, rechazan el 90% de los artículos, precisamente porque el rasero es altísimo. En México y en Latinoamérica el rasero es alrededor del 70 y el 60%. Entonces es más fácil publicar en español que publicar en revistas de habla inglesa. Entonces, cuando a uno le regresan el artículo diciendo está rechazado y dicen por qué, normalmente nos dicen por qué, lo que podemos hacer es revisar el artículo, entender qué es lo que nos están diciendo los revisores y reescribir y volverlo a mandar ya sea a esa revista o a otra. Cuando nos aceptan el borrador con correcciones, hay que revisar, y una de las cosas que hay que hacer por deferencia incluso a los revisores es responder puntualmente a cada uno de los comentarios, además de revisar el artículo y atenderlo dentro del artículo. Esto es, si se justifica el comentario, hacer las modificaciones pertinentes. Si no se justifica el comentario, hay que argumentar por qué. Y si no se justifica el comentario, quiere decir también que nosotros no estamos escribiendo lo suficientemente claro. Entonces tenemos que revisar. Una vez reescrito, hay que volverlo a someter a revisión. Y si esa revisión es correcta y los revisores la aceptan, finalmente llega uno a celebrar y decir, ok, vamos a firmar el contrato con la revista, y le mandan uno las galeras para corrección mínima de cuestiones, de ortografía, de falta de puntos, de comas, de lo que sea, y finalmente el artículo se publica. Esta es la realidad. En mayo del 2019 me entero del número especial. En junio, el 10, envió el resumen a los tutores para que lo revisen. Me lo regresan el mismo día. Esas personas son verdaderamente Superman, Batman y Robin juntos, porque leen rapidísimo, corrigen rapidísimo y regresan las cosas. Bueno, el día 13 se los envío a los editores. El día 30 aceptan el resumen y comienzo a desarrollar el artículo en extenso. Esto es de julio a febrero del 2020.
En ese tiempo yo estuve escribiendo el artículo y les mandé 3 borradores a mis tutores, mismos que me regresaron con comentarios. Y el 24 de febrero mando el artículo en extenso. El 26 de junio, o sea, de febrero a junio, aceptaron con correcciones mayores. Estoy hablando de correcciones mayores. Esto es, sí fue reescribir todo el artículo y quedó muchísimo mejor después de las contribuciones y de los comentarios que me hicieron los lectores, cosa que agradecí muchísimo y ahí aprendí muchísimo. Yo creo que eso es lo importante de este ejercicio, qué es lo que se aprende. El 3 de septiembre mando la nueva versión, bueno, creo que mando la nueva versión corregida. El día 2 de octubre me regresan diciendo que muchas gracias por participar, que no aceptan la nueva versión corregida. Y me doy cuenta de que mandé la versión equivocada. Ese mismo día mandé un correo a los editores y un correo al editor en jefe de la revista explicando que yo me había equivocado. Y Chris Cooper me hizo el enorme paro, el enorme favor de apoyarme y mandar un correo explicando que efectivamente era la primera vez que yo hacía estas cosas y que pues me había yo equivocado. El día 6 aceptan la revisión, yo la mando el mismo día 6, y el día 19 me aceptan el artículo con correcciones menores, esto es con minucias. Lo regreso el 2 de noviembre y el 1 de diciembre lo aceptan. Y yo saco la botella de champaña y brindo porque el día 12 se publicó en línea. Esa es la historia. Esto es un proceso de más de un año, pero finalmente se publicó y la verdad es que me siento muy honrada, muy, muy honrada. Entonces, preguntas. Bueno, muchas gracias, Gerda, por compartirnos esta travesía que te llevó a hacer el artículo de investigación. Preguntas son bienvenidas, todas las preguntas. Aprovechemos el tiempo que está ahorita aquí, Gerda. Adelante. Verónica. Adelante, Verónica. Sí. Tienes una pregunta. Gracias. Adelante. Sí, gracias, doctor Marco. Gracias, está así como que todo me da vueltas, ¿no? Nada, estoy, esto que nos está comentando, ¿verdad? Está muy interesante, ¿verdad? Bueno, también, estás hablando ya de, bueno, en el caso mío, ¿verdad? De otro nivel, ¿verdad? De otro nivel pues sí, de todo, ¿no? Otra esfera en cuanto a publicaciones, ¿verdad? Yo tenía una pregunta desde hace rato. ¿Cuánto tiempo le dedica o le dedicaste a esto? O sea, porque la verdad, encuentro 1000 justificaciones y no puedo, como yo quisiera, no puedo avanzar, a lo que yo estoy haciendo. Bueno, ahorita estamos hablando de la publicación específicamente, ¿no? Pero como en el principio, ¿verdad? De la plática, ¿verdad? A las 4 que empezamos con esto, estaban hablando, ¿verdad? Y tú precisamente decías, ¿verdad? Que tenemos a lo mejor, o en el caso mío también, la falta de cultura de no leer a lo mejor, o de que no hubiera yo leído, una buena cantidad de tiempo para poder tener a lo mejor la facilidad de la redacción y demás. ¿Cuánto tiempo se sugiere que te dediques a esto? Porque la verdad me faltan horas, como dicen, le faltan horas al día para poder avanzar, o sea, porque como vives, bueno, pues
Te me estás entrecortando, no te escucho bien. Verónica. Internet. 20 minutos y después descansan 10 y trabajan otros 20. Y en esos 10 minutos platican de lo que están escribiendo y entonces regresas a hacer esto 3 veces. Es 1 hora y media de escritura intensiva con pequeños lapsos como de reflexión que te ayudan a seguir adelante en esa escritura. Yo creo que tienes que buscar tú tu propio ritmo. Yo ahorita estoy concentrada ya en la corrección final de la tesis y yo me estoy dedicando prácticamente, que son 6 horas al día, a escribir. Pero ya estoy en la recta final y son 320 páginas que tengo que escribir en inglés y que me está costando sangre, sudor y lágrimas porque mi idioma es el español. Mandé el primer borrador, me lo regresaron con correcciones y ahora estoy en eso y tengo que entregar dentro de 1 semana y media. Entonces, yo ahorita estoy en un intensivo, pero en realidad, si tú le dedicas 2 horas diarias, de verdad, al doctorado o a cualquier otro proyecto, lo sacas en tiempo. Lo sacas en tiempo. Y yo creo que una de las cosas más importantes es tener la posibilidad de hablar del tema con otras personas. Yo he hecho todo prácticamente en solitario. Tengo un gran mentor en mi casa. Este señor argentino con el que vivo es un artista, pero que también tiene un doctorado. Él estudió economía, para que vean un poco la historia. Estudió economía y se dedicó a la fotografía. Y es profesor en la universidad, en la Facultad de Artes, es artista contemporáneo y pues terminó haciendo un doctorado en producción artística. Entonces el tipo, más o menos, decimos aquí en México, le gira la rata. Entonces, él ha sido mi interlocutor en todo esto, porque mis profesores están en Inglaterra y los veo 1 vez al mes. Hablo con ellos 1 vez al mes. Entonces, o sea, yo sí he hecho todo por la libre. He leído como loca, pero no de a gratis, sino porque cuando yo empecé con todo esto, yo asumí que ya había alguien que hubiera visto el tema que estoy viendo desde las comunidades o desde el receptor. Y a lo largo de las lecturas me fui dando cuenta de que no encontraba yo a nadie, de que no encontraba yo un eco en lo que yo estaba haciendo. Entonces, me costó mucho trabajo decir, oigan, pero es que fulanito de tal dice, y perenganito de tal dice, y sutanito de tal dice, entonces yo lo que voy a hacer es tomar todo esto y entonces voy a dar el saltito para adelante en el conocimiento. A la hora que yo me doy cuenta que no existe, pues tengo que leer muchísimo más. O sea, tengo que demostrar lo que no hay, no lo que sí hay. Entonces, y eso es lo que me ha tomado muchísimo tiempo y muchísima lectura. Entonces, en resumen, 2 horas diarias disciplinadas, de 7 a 9 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana y después empieza el día. Si no, no acaban. No sé si te contesté, Verónica. Sí, definitivamente sí. Sí, pues yo creo que es eso. Es que lo que faltaba era la segunda palabra, la disciplina. Oh, o sea, el marcar un horario, ¿verdad? El marcar el horario es, yo creo que lo determinante. Porque intenciones hay, pero es como el deporte, si no es un ejercicio diario, todos los días a un horario, no lo hace uno. Entonces, yo estoy en esas, ahorita tengo que retomar. Pero si no lo hacemos,
pues no vamos a poder avanzar. No hay de otra, no hay de otra. ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿A quién le toca? ¿Alguna otra pregunta, Luciana, William? Bueno, Vila. Yo tengo, perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo, digo, es casi similar a las demás preguntas, pero cuánto tiempo llevó desde el inicio del doctorado hasta el final del doctorado? Mira, en esta segunda etapa voy a terminarlo a medio tiempo en 3 años, pero ya llevaba yo la mitad. O sea, el esquema en el que estoy yo trabajando, tengo 6 años para terminarlo. Y lo voy a terminar efectivamente en 6 años. Porque estoy a distancia y porque estoy a medio tiempo. Ok. No, pues muchas gracias y la verdad que estuvo muy, muy interesante tu presentación. La verdad me dio mucho. Yo estoy en el paso de que voy a empezar apenas lo de la publicación. Estoy apenas revisando y hiciste una gráfica súper bien clara y la verdad me sirvió mucho. Ay, qué bueno. Te agradezco mucho ahí tu presentación. De hecho, la presentación se queda con Marco, o sea que si la quieren, no se las manda Marco sin problema. Muchas gracias, Gerda. Muchas gracias, José. Luciana, ¿tienes alguna inquietud? Adelante. Sí, lo que sí, estaba viendo que tenía la manito levantada antes Huáscar, antes que yo. No sé perdón, Huáscar, amigo. Adelante, amigo. Sin problema, adelante. Sí, Luciana, te agradezco mucho tu gentileza, pero por favor, toma la palabra y yo hablo después de ti. Gracias. Bueno, Gerda, buenísimo. La verdad que para los que estamos en la transición, digamos, estuvo muy bueno, muy claro, muy enfocado. Felicitaciones. 2 preguntas, una es bien cortita y la otra quizás podemos extendernos un poco más. No, la primera es la primera vez que publicas, digamos, o antes lo habías hecho quizás en revistas al margen de la calidad, ¿no? de estas, si lo habías hecho antes. Mira, sí, el que me aventó el ruedo es un profesor del doctor Rojo, que es el doctor Barkin, que cuando lo conocí, un día me invitó a un coloquio y sin decirme y sin avisarme, me subió al podio y me puso a hablar. O sea, yo no había preparado absolutamente nada y Barkin me dijo, en este momento subes y planteas, ¿no? Me morí del susto, era en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en México, y después me dijo, pues vamos a publicar el texto, y lo publicamos, claro, de la mano del doctor Barkin, pues cualquiera publica, ¿no? O sea, en una revista que se llama Otra Economía brasileña. Él fue el primero que me aventó y dijo, ándale, órale, tú puedes, ¿no? Y yo, como decimos aquí, como el borras, ahí voy, ¿no? Después hubo otra convocatoria y era un capítulo de un libro en Routledge, también en inglés, que tenía que ver con etnodesarrollo, o sea, desarrollo de grupos étnicos, turismo y áreas naturales protegidas. Y dije, pues va, ¿no? Pero ahí me aventé yo solita. Routledge no te publica si no tienes el apoyo de un doctor. Si eres estudiante, no te publica si no tienes el apoyo de un doctor. Y en ese momento a mí me había dejado volando mi otro tutor. Él me había aventado al ruedo con el capítulo y dije, pues le voy a seguir porque ya me habían aceptado el resumen. Dije, pues le voy a seguir. Y finalmente, él no me pudo apoyar porque estaba en la otra universidad, ya no era mi tutor, qué sé yo. Le hablé a Barkin y le dije, oye, me están dejando colgada los ingleses. ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, pon mi nombre. Digo, bueno, pero ni lo vas a leer, tú pon mi nombre. Y gracias al doctor Barkin pude publicar ese capítulo, pero fue también, obviamente,
revisado por pares ciegos a un nivel muy alto. Después publiqué en la revista Paz de evaluación de proyectos realista, basada en un doctor de la Universidad de Leeds, la grande, o sea, la gran Universidad de Leeds, que es el doctor Posson. Y ese también se publicó, es una revista española, a mi juicio una de las mejores en turismo en español, y esa también, esa tuvo menos problema para publicarse, y fue un artículo muy largo. Y este artículo, y creo que ya no sé si tengo algo más por ahí. Bueno, sí, en unas memorias de un congreso, 2 memorias de un congreso. Bien, si me das un segundo más, Huáscar, para hacer la segunda pregunta. No, te iba a preguntar porque comentabas algo que me está pasando a mí también, que estoy en el proceso de la investigación, ya analizando algunos resultados, pero son preliminares, entonces me llamaba la atención que en tu publicación también, o sea, son datos preliminares, ¿no? Como que el proceso de, no sé si es en recabar los datos o analizarlos, pero todavía no está terminado. No estaba terminada, no estaba terminada. Claro, entonces, un poco eso, ¿cómo lo ves, digamos? O sea, evidentemente no ha sido un limitante a la hora de publicar. A mí me da un poco de cosas. Casualmente hace una semana tenía una reunión con el doctor Rojo porque yo veía, bueno, che, estos datos son muy son preliminares, pero son preliminares ya confirmados. Esto es, claro. Las conclusiones que yo presento en el artículo son preliminares, no son todas las conclusiones. Tengo muchas conclusiones más que tienen que ver con otros temas, pero eran suficientes como para darle la robustez al artículo. Ya con eso, vamos, se publicó sin problema. Ahora, lo que estoy agregando a la tesis creo que va a ser algo un poco más rico, más redondo, ¿no? Bueno, de mi parte, muchas gracias, muy inspirador para los que estamos en el camino, así que felicitaciones. ¡Ánimo! Que el chiste es aprender. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Gerda. Adelante, Huáscar. Gerda, antes que todo, muchas felicidades por el trabajo que estás realizando. Me parece súper interesante. Yo que estoy ahora también en el tema, me gustaría que luego, cuando lo concluya, por favor, lo compartas con nosotros. Te quiero hacer una pregunta y si me permite hacer un breve comentario también fruto de mi experiencia en el desarrollo de la tesis doctoral, que me identifico mucho con los comentarios que tú fuiste realizando. En primer lugar, tú estás utilizando la metodología de los 3 papers para obtener el doctorado o estás desarrollando una tesis doctoral de las antiguas, ¿no? Estoy haciendo una tesis doctoral de las antiguas. Perfecto, entonces esa era una de las preguntas que te quería hacer. Sin embargo, ya publiqué 3 papers basados en la tesis. Que si hubiese elegido ese camino ya fuera doctora. Así es. Bueno, pero hay que acabar, como dicen ellos, the book, como dicen los ingleses, el libro, ¿no? Y sí, son 340 páginas pues sí, del desarrollo de toda la tesis. Ahora, eso me ha enseñado mucho también, ¿eh? Sí, definitivamente. Yo si tuviera que realizar nuevamente una tesis doctoral, estoy seguro que lo haría en un tiempo mucho más breve. Pero uno de los problemas que tenemos en la academia, y le digo al doctor Rojo que lo tome en consideración para un próximo debate o coloquio, es que a los jóvenes no le enseñan a investigar. De hecho, ni siquiera la mayoría de los tutores te enseñan cómo se hace una tesis doctoral. Entonces el camino para desarrollar la tesis es como una lucha de resistencia entre el alumno y el doctor a ver quién resiste más, ¿no? Y cuando hablo del doctor, del tutor, ¿no? Porque muchas veces él no comprende bien lo que se está haciendo y te hace recomendaciones cuando uno es quien sabe bien cómo va el tema que está desarrollando. Bueno, entonces en ese sentido, le digo a los jóvenes que hay que poner mucho empeño y que el proceso de desorientarse
durante el desarrollo de la tesis es normal, es parte del proceso. Es como un embudo invertido. Nosotros comenzamos con una idea y en vez de irla reduciendo, hacemos el efecto inverso, la vamos ampliando y nos vamos desviando de la idea inicial, ¿no? Entonces es un proceso. Lo que sí, como dice Gerda, tienen que tener cierta disciplina. En mi caso particular, yo también, como hicieron el comentario, me doctoré tarde ya, con 45 años, con 2 niños, siendo profesional del Banco Central, trabajando a tiempo completo, impartiendo docencia en 3 universidades. Y soy como una especie de búho, porque yo hice mi tesis doctoral por la noche cuando todo el mundo dormía en mi casa, ¿no? Y hay que poner un poquito de sacrificio. Y nada, y le exhorto a los que están desarrollando su tesis que tengan mucho ánimo y que traten precisamente, como dice Gerda, de tratar de compartir lo que estamos haciendo con otras personas, porque siempre nos pueden dar alguna orientación que no tenemos. Es un camino básicamente de lobo solitario, es algunos momentos angustiosos, uno se siente solo. Lo mejor es tratar de buscar colegas que estén desarrollando tesis doctorales y, como dice Gerda, irse a tomar un café de vez en cuando para cambiar impresiones sobre lo que se está realizando. Gerda, te pongo a disposición el SECDEL aquí en República Dominicana y me gustaría que en lo adelante pues hagamos cosas en conjunto, porque el tema que tú estás desarrollando, de mi punto de vista, va a ser uno de los segmentos del turismo que va a tener mayor futuro en el futuro próximo, valga la redundancia. El COVID ha cambiado el modelo de turismo, el turismo sostenible ya cada vez va a ser más relevante, no solamente porque estuvo de moda hace 4 años, sino que ahora vemos que hay una necesidad que lo exige el mismo planeta. En el caso de México y República Dominicana tenemos un fenómeno nuevo que se llama el sargazos, que está inundando nuestra playa, y la sostenibilidad para el desarrollo de las comunidades va a ser muy importante. Así que muchas gracias por tu explicación y te deseo muchísimo éxito en tu vida profesional y académica. Mil gracias. Mil gracias. La verdad es que estoy además en los 2 extremos del turismo, porque estoy en esta parte antropológica de las comunidades indígenas, pero también estoy soy auditora en gestión sostenible de la empresa turística. Y esto implica dar la certificación internacional en ese sentido. Y estábamos viendo ahorita que el 83% de quienes buscan hoteles ahora para viajar están buscando hoteles que tengan prácticas efectivas y reales, ¿sí?, hacia la sostenibilidad. Entonces, sí, efectivamente es un tema que va a ser muy importante, es un tema que desde la administración y la gestión de la empresa es importante, pero también es importante desde, o sea, de qué manera el turismo puede beneficiar a los países, a las regiones y a las comunidades que lo reciben. Para mí, esa es una de las cosas más importantes, es lo que más hemos perdido de vista. En México tenemos una Secretaría de Turismo que se dedica a fomentar el turismo, a atraer inversión, pero en ningún momento piensa, como bien decías tú, en la miseria que rodea a los grandes centros turísticos del país, ¿no? Entonces necesitamos desde el Estado empezar a planear el turismo, y en Argentina, por ejemplo, es algo que está empezando y que es importantísimo, y yo creo que es en toda Latinoamérica. Tenemos tal potencial de utilizar el turismo como efectivamente una herramienta para el desarrollo local, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer de una manera muy racional, muy entendida y poniendo por delante nuestros intereses. Esto es conservar nuestro patrimonio cultural y ambiental, y además beneficiar a las comunidades que reciben, ¿no? Ahí es a donde creo que nosotros como receptores tenemos que estar. Y por ahí vamos. Ese es mi caballito de batalla. Muy bien, Gerda. Muchas gracias, Huáscar, por la intervención. Bueno, se acaba de unir también Lida, que también maneja cuestiones rurales, etcétera. Y yo quiero comentar
una cosita nada más. Bueno, el doctor Barkin, por si alguien no lo ubica, es un profesor que estudió economía en Yale, un profesor muy reconocido aquí en México, y bueno, que fue mi profesor y que es coautor de esta Gerda. Entonces, sumando a esta idea de que no solamente publiques en revistas de alto nivel, sino que también con quien publiques, la verdad es que te da una visibilidad en la literatura bastante interesante. O sea, el doctor Barkin es uno de los pues pioneros en la economía ecológica y bueno, tiene una larga, muy larga trayectoria, profesor emérito del SNI, bueno, una cosa extraordinaria, del cual nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en México. Eh, yo quería mencionar algo, Huáscar, a raíz de tu comentario, porque fíjate, pareciera muy sencillito lo que aportó Gerda, que ahorita ella nos va a contar. La vez que estuve platicando con ella, pues nos tardamos un par de horas, entonces, y lo dejamos así como que pendiente y nos quedamos picados, como decimos aquí, o sea, con las ganas de seguir ahí charlando. Pero fíjate lo interesante, Huáscar, que es nada más decir, desarrollo del turismo a cambiarlo como desarrollo a través del turismo. Y esto es, O sea, ahí está el quick. es esa palabrita, ese cambiecito que hizo Gerda, que claro que para poder verlo y modificarlo, pues tuvo que hacer una revisión de la literatura, ¿verdad? Desde el estado del arte, etcétera. Pero ese cambio, nosotros desdibujamos en esta charlita que tuvimos, que cambia todo hay una especie de reconceptualización de todo el enfoque del turismo. O sea, los agentes, las acciones, las funciones, todo cambia. O sea, hay una especie como de nueva teoría del turismo, una cosa así, pero con una cosa tan simple, tan sencilla que se pareciera así, es una cosa medular, estructural, muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Esa creo que es la aportación. Creo que es la gran aportación. De otras cosas, ¿no? Que para mí era como, vamos, para mí era elemental en un momento dado, porque yo llegaba a la academia desde la comunidad. Esto es para mí el hecho de ser una consultora y de capacitar y de plantear proyectos turísticos, ecoturísticos en comunidades. De repente te das cuenta que pues hay algo que no macha, ¿no? Que no casa. Y a la hora que empecé a leer, como les digo, yo pensé que había alguien que se le había ocurrido que era importante poner al centro a la comunidad. Y pues sí, a la hora que me fui vamos, a lo básico, que es la definición del turismo, el turismo se define a partir del turista, del mercado y del negocio. Cuando uno ve el famoso sistema turístico, está el lugar emisor, el transporte o cómo llegas al lugar, o sea, el destino, y el destino es una cosa amorfa que tiene servicios, infraestructura y capital social. Pero nunca hablan de qué pasa con la comunidad. Digo, aquí hay un programa que se llama Pueblos Mágicos. Hay un pueblito que se llama Tepoztlán, aquí en Morelos, que los fines de semana es un infierno. ¿Por qué? Pues porque promueven a que venga, o sea, que se desarrolle el turismo. ¿Sí? Y la gente que vive allí, claro, ahorita se están dando cuenta los europeos, porque se están dando cuenta que Venecia no da más, que Barcelona no da más, y entonces salen con el sobreturismo, ¿no? O sea, necesitamos empezar a ver a las comunidades que reciben al turista. No podemos seguir viendo solamente al turista. Y eso, créanme, o sea, me costó sangre que lo entendieran en la universidad, porque la universidad es una universidad de administración de empresas turísticas. O sea, a la hora que yo les decía esto, decían, ¿cómo? ¿Pero desde dónde lo estás viendo? Pues desde aquí, desde aquí, no desde ustedes, sino desde aquí, ¿no? Porque en el año 2000,
La ONU reconoce al turismo como una herramienta para el desarrollo de los pueblos, ¿sí? Pero no hacen nada, ¿no? ¿De qué manera puede ser una herramienta para el desarrollo? ¿Cómo Oye, podemos? Lo primero que tenemos que hacer es poner al centro, junto con el turista, ¿sí? Al centro lo que nos importa, que es la gente que vive en el destino, su patrimonio natural y su patrimonio cultural. Que finalmente otra de las cosas que les digo a mis profesores es, se nos olvida, ¿por qué viajamos? Que alguien me conteste, ¿por qué viajamos? ¿Qué nos motiva a viajar? pues conocer, ¿no? Sí, mira, con respecto a eso, Garda, ¿por qué viajamos? Y para hacer algún comentario de lo que tú dijiste, muy interesante. Antes viajábamos, como dice el doctor Rojo, para conocer, ¿verdad? Ese era más o menos el incentivo. Pero ahora viajamos para vivir experiencias, ¿verdad? El famoso storytelling. Y las experiencias tienen que ver con lo que tú dices. Conocer la comunidad, cómo vive la comunidad, cuál es su cultura, cuál es su gastronomía. Eso es ahora lo que anda buscando el turista. Como tú dices, que no solamente los hoteles tienen que certificarse por ser responsables con el medio ambiente, sino que los consumidores, que son los turistas, están exigiendo que los hoteles estén trabajando friendly con el medio ambiente. Como tú bien indicabas, ¿sí? Me voy a ir más a lo elemental. ¿Dónde pones un hotel? Tú como empresario, ¿dónde pones un hotel? Bueno, en el modelo actual, tú pones el hotel realmente, dependiendo, en el caso de República Dominicana y de la costa de México, lo va a poner cerca de una playa bonita, ¿no? Si es en Europa y es un hotel que se va a destinar al esquí en invierno, lo va a buscar al lado de un centro de esquí, ¿verdad? Es famoso, ¿no? Entonces, Pero ¿qué estamos vendiendo? estamos vendiendo precisamente otra cosa. Por eso te digo que ya el Tenemos turista... dos cosas nomás. Nada más vendemos dos cosas. Paisaje y cultura. Claro. Eso es lo único que vendemos en turismo. No hay nadie que no viaje, o no hay nadie que viaje donde no hay paisaje o cultura. O cultura. Y si nosotros no cuidamos nuestro paisaje y nuestra cultura, no vamos a tener otra vez destinos para que llegue el turista. Entonces es muy elemental. Para mí es tan elemental el asunto que se me hace o sea, hacer un doctorado para decir esto se me hace impresionante, pero eso es lo que he tenido que hacer, recorrer todo el camino conceptual, recorrer todo el camino de enfoque para poder llegar a decir, a ver, el turismo y la empresa solamente vende, ¿sí? O sea, solamente existe si hay algo que vender. Y lo que vendemos es lo que es propiedad de la comunidad en donde el turismo sucede. Y el turismo sucede en el destino. Y el destino tiene que tener a fuerza los atractivos famosos. Y los atractivos famosos son paisaje y cultura, sin hacernos más bolas. Sí. Bueno, ahí en defensa de la economía de Gerda, a veces en la parte de economía del turismo, pues hay distintas respuestas. Por eso entiendo por qué Huáscar se le complica un poco responder esto, pero quiero rescatar esta idea porque Perdón, Marco, a mí no se me complica, yo entendí bien, yo creo que no hubo como que no nos comprendimos lo que decía Gerda y yo, porque es que la cultura lo incluye todo. El storytelling que yo te comento está dentro de la cultura, ¿no? Exactamente, por eso te digo, pero para poder hacer un storytelling tienes que tener esa materia prima. Pero me refería un poquito a esto, a rescatar un poquito lo que decía Gerda, porque cuando tú haces una pequeña aportación al conocimiento, que es lo que hizo Gerda, revoluciona todo en realidad, revoluciona todos los conceptos que hemos estado revisando, el turismo de cómo lo visualizamos, revoluciona todas estas cosas. Entonces, cuando a mí también Gerda me hacía esas preguntas, a mí en mi caso, amigo, como economista me atoraba mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, bueno, en mi caso, ¿verdad? Una visión diferente, ¿no? Porque es lo que está en la literatura.
yo podría casi asegurar que cuando te das cuenta que tu artículo tuvo una aportación, cuando empiezas a incomodar a los demás en el caso de los enfoques. O sea, cuando revolucionas la forma de ver las cosas, de pensar las cosas. Entonces, el concepto que metió esta Gerda o que aporta, pues yo intenté con ella charlar sobre esto, pero créeme que no encaja. Por ejemplo, la teoría neoclásica no encaja en esa explicación, porque la teoría neoclásica no visualiza la comunidad, habla de un individuo aislado. Entonces, esa economía no aplica eso, ¿no? Y, sí, no, sí, pero date cuenta, Marco, que el turismo como tal no es una ciencia, y uno de los temas que hay, a pesar que se está haciendo un esfuerzo en el plano académico, no es una ciencia. El turismo bien se auxilia de otras ciencias, ¿no? Se auxilia, como bien dice Carla, de la antropología, de la sociología, de la historia, inclusive de la filosofía, y también, ¿por qué no de la economía? Pero como tal no tiene un marco teórico para estudiar el turismo como tal, porque son actividades transversales de distintos sectores que se juntan para ofrecerle un servicio completo al turista, ¿no? Claro, ese es uno de los puntos también de la tesis, que finalmente lo que hago es decir, que el turismo no es solamente el negocio y no es solamente, o sea, ha pasado de ser un negocio o una actividad económica relativamente sencilla a ser un fenómeno complejo que afecta absolutamente todos los ámbitos de la vida de quien recibe, mucho más que del mismo turista. Entonces, en el momento en que uno entiende el turismo como un fenómeno complejo, social, económico, político, cultural y ambiental, ¿sí? Entonces puede uno empezar a decir, ok, ¿qué parte de este monstruo quiero estudiar? Quiero entender. Y a partir de allí viene, pues, ¿qué disciplina es la que me va a ayudar a entenderlo? ¿No? Y puede ser la economía, puede ser la antropología, puede ser la sociología, la psicología, puede ser, o sea, son todas. Como bien dices, Huasca, el punto es que es un monstruo de 1000 cabezas. Y esas 1000 cabezas hay que irlas estudiando de a poquito y hay que comernos al monstruo a mordidas, ni modo, ¿no? Para poderlo entender. Bueno, y llevo años discutiendo con mucha gente porque me preguntan, ¿y qué estás estudiando? Y yo digo turismo y me dicen, ay, sol y playa, qué rico te vas a ir a viajar, ¿no? Y dices, no, a ver, no, es otra cosa, y es algo mucho más serio, mucho más importante, sobre todo para países como los nuestros. Muy bien. A ver, preguntas, dudas, chicos, chicas, Abelina, Lida, Rubén, Dylan. ¿Alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando ya? Bueno, buenas tardes, compañeros. He escuchado pues la presentación y dentro del contexto general, a más de los tiempos, un poco mi inquietud estaba dada en dónde se podría, en este sentido, yo sé que ahora estamos hablando de una temática que es el turismo, pero dónde nos recomendaría tener las consultas de ciertos lineamientos que en el camino del desarrollo pues de la tesis doctoral y ya del sí, que es, bueno, mi caso particular, podríamos hacerlo, porque si bien es cierto consultar en internet es muy sencillo y se despliega un montón de información que a veces es innecesaria o que a veces no es la que buscamos, si en sí en la trayectoria y en la búsqueda y ya en este resultado tangible y muy bien hecho, nos podría, o en el caso particular me podría recomendar una página específica o un sitio virtual específico de consulta sobre metodología para tener un avance. Primero, yo sé el tiempo es muy importante y por eso no quisiera equivocarme en las metodologías o en el resultado que yo presente fuera de este contexto. Mira, tres cosas les voy a dar. Una, tengo una página pirata maravillosa para libros. Y otra página pirata maravillosa para artículos. Marco, no grabe eso que dijo Gerda, ¿eh?
muy tarde. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, por lo menos en mi caso, yo tengo acceso a muchas cosas gracias a la Universidad en Inglaterra. Pero en México es muy difícil tener acceso a muchos artículos. Y cuestan mucho dinero. Digo, yo pagaron $40 por un artículo, primero muerta, mejor me compro, no sé, un libro, ¿no? Pero el hecho de tener estas dos páginas a mí me ha ayudado mucho. Entonces, se las voy a compartir a través de Marco para que se las pase. No lo puedo, curiosamente, si pongo los vínculos en Facebook o en cualquier otro lado, no los toma. La página para artículos es una página rusa que promueve esta cuestión de ciencia abierta para todo el mundo y puede uno bajar muchísimas cosas. Ahora, en cuanto a cómo, efectivamente, cuando yo era joven, pues yo tenía que ir a la biblioteca y tenía que buscar, y para que saliera un libro se tardaba años. Ahora tenemos la información fresquecita de ahorita, ¿no? El problema es que tenemos tanta que no sabemos cuál es la que nos sirve y cuál no. Yo creo que hay varias cosas. Una es utilizar tus palabras clave de manera eficiente. Esto es, vas a ir con la práctica entendiendo cuál es el tema que tú estás buscando y vas a empezar a ser mucho más precisa en tu búsqueda con las palabras clave. Y eso es una cuestión de práctica, no hay manera de hacerlo de otra manera. Porque además tu tema es personal, que ese es otro de los puntos importantes en una tesis doctoral. O sea, tu tema es personal y digo, a mí me pasa, yo me meto a internet y hay veces que me pierdo 3 horas baboseando en distintas cosas porque veo temas que me interesan, empiezo a bajar cosas, y ya para cuando volteé ya perdí media hora y no estoy buscando lo que tengo que buscar, ¿no? Es algo que te pasa. La otra es los criterios que tienes que utilizar para decidir si un texto es confiable, es bueno, tiene buen nivel. Uno es, ¿cuál es la institución que lo está publicando? Para saber qué revista o ver qué tan buena es una revista científica, tienes varios criterios. También se los puedo mandar con Marco. Pero uno de ellos es cuál es el impacto que tiene la revista. Normalmente, si ustedes buscan el ranking de la revista, les va a decir cuál es el impacto, cuál es o sea, cuánta gente la cita a la revista, cuál es el porcentaje de rechazo que tiene en sus publicaciones. Todo eso les va a dar una idea de qué tan buena o qué tan confiable es una revista o no. Por otro lado, sí, van a encontrar constantes en los autores. Y mucho tiene que ver con su enfoque filosófico, con su enfoque ideológico y con su enfoque metodológico a la hora de buscar autores y de buscar estudios. Porque yo, por ejemplo, prácticamente no tengo nada que tenga que ver con cuestiones cuantitativas, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es otra cosa. Seguramente, si me meto a hacer otro tipo de investigación o quiero hacer, que es otro de mis pendientes, hacer una sistematización de la información que tengo de las ¿cómo se llama? De las auditorías que llevo hechas de los hoteles en cuanto a gestión sostenible de la empresa, seguramente me tenga yo que meter a cuestiones cuantitativas y a cuestiones estadísticas, ¿no? Pero eso será en la siguiente vida. Bueno, no sé si en la siguiente vida, pero en el siguiente proyecto, ¿no?
Pero la manera de buscar en esta selva inexpugnable que es como el Darién en Internet es no perder de vista el interés que tienes, el tema tuyo y aprender o tener muy claras tus palabras clave. A partir de eso vas a poder hacerlo. Y el segundo regalito que puedo hacerles, que les va a resolver la vida en muchos sentidos, es utilizar un software para formatear sus textos. Y eso es, hay 3 o 4 opciones. Yo uso uno que se llama Mendeley, que es gratuito, y que si ustedes le ponen, formateame mi texto, mis referencias y mi bibliografía en sistema APA, le pico y me lo formatea todo completo. Lo único que tienen que hacer es ir alimentando su biblioteca personal en Mendeley, en su cuenta de Mendeley. Yo lo que hago es que paso los PDFs de los artículos, los libros normalmente los meto manualmente, y a la hora que quiero citar, digo, bueno, quiero citar al doctor Barkin, busco Barkin, veo cuál es el artículo o el libro que quiero citar o el capítulo del libro que quiero citar, le pico, mete la referencia y me genera la bibliografía automáticamente. Eso les va a ayudar y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, vale la pena, es un poco de trabajo el hecho de estar alimentando la biblioteca, pero para ahora y para el futuro, esa biblioteca además va a ser su base de datos para escribir este artículo, esta tesis y lo que venga, ¿no? O para preparar clases para docencia, o para preparar alguna charla, para lo que sea, ustedes tienen siempre esa base de datos lista y al día, ¿no? Porque está uno alimentándolo todos los días, ¿no? La otra cosa que es importante es a la hora de buscar información que sea actualizada. Porque podemos recurrir a textos seminales o textos clásicos, pero en una tesis doctoral o en un trabajo de investigación, si ustedes están citando cosas de 4 años para atrás, ya no aplica. O sea, la información ahorita está fluyendo de una manera increíble y el mundo está cambiando, el mundo del conocimiento está cambiando todos los días. Entonces es importantísimo que sea actualizado todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerda, y muchas gracias también a Belina por ese comentario. Adelante, Huáscar, amigo, para ir cerrando, adelante. Sí, yo solamente quiero rectificar lo que dijo Gerda sobre el tema de la bibliografía y la referencia. Señores, miren, es un dolor de cabeza tremendo. A medida que ustedes vayan avanzando en su trabajo, vayan anotando su referencia y, como dice Gerda, actualizando su bibliografía, porque vamos dejándolo. Yo, por ejemplo, trabajé con 2 pantallas, en una ponía mi paper y en otro iba redactando, y a veces no bajaba el paper y luego me hacía un lío con la bibliografía, así que es muy importante. En segundo lugar, lo que vayan a realizar un trabajo con una metodología ya que lo hizo otra persona que la va a aplicar, hay papers que son seminales, ¿no? Que fueron el que dieron origen a esa metodología, pero también hay papers que son revisión de la literatura, que son muy beneficiosos y lo van a ayudar a ustedes a identificar quiénes son los autores principales que han escrito sobre el tema en particular que ustedes quieren escribir. Gerda, un placer. Fue un placer haber compartido contigo. Gracias a ustedes, mil gracias a ustedes. Pues muchas gracias, también los comentarios, las recomendaciones del doctor Huáscar, que son muy útiles, ¿no? Sobre la revisión de la literatura, llevar un control de la bibliografía que manejas. El software que comenta Gerda es muy importante, valdría la pena que lo revisaran.
los tips que nos da de actualizar la información, de irse a la literatura más actualizada, y estas herramientas que nos va a proporcionar de los libros y los artículos, de las páginas que nos proporcionan. Esto se los voy a, una vez que me los entregue, se los voy a hacer llegar también a la página del Grupal. Y si no tienen alguna pregunta, algún comentario adicional, estaríamos dándote las gracias, Gerda, por tu tiempo. Y quisiera reconocerte esa generosidad que tienes de siempre brindarnos herramientas, elementos. En un curso que teníamos con un agente precisamente de turismo, 2 de mis graduados, antes eran estudiantes de doctorado, ahorita ya son graduados, estábamos compartiendo material y Gerda nos mandó una cantidad de información increíble. Entonces, eso quisiera reconocerte, tu generosidad de siempre compartir y de siempre dar lo que tienes para ayudar a los demás, y espero que esto les sea de utilidad a los compañeros de doctorandos. Y pues muchas gracias, Gerda. Marco, el conocimiento si no se comparte no sirve para nada, así que te felicito, Gerda. Ahí está, ese es el Exactamente. punto. Estamos en la misma línea, por eso somos amigos todos, ¿verdad? Hay un último comentario. Adelante, es una técnica importante. Cuando tú llegas a Avelina, creo que es importante el hecho de que si tú ves un artículo, te encuentras un texto importante, ¿sí? Yo normalmente lo que hago es ver la bibliografía. Y cuando veo dentro del texto que hay un comentario importante o que me interesa, veo el autor, lo que hago es, la técnica se llama snowballing o bola de nieve. Esto es, de ese artículo yo saco 3 o 4 autores importantes que voy y busco lo que están haciendo en Google Scholar, ¿no? Entonces, o en Google Académico. Y la verdad es que eso también me ha ayudado muchísimo a guiar mi investigación. ¿Sí? El hecho de ver, o sea, los autores que me interesan, a quién citan esos autores, de dónde vienen. Y a partir de allí, yo irme un poco para atrás para volver a irme hacia adelante. ¿Sí? Esa es otra de las técnicas que es importante en una revisión de la bibliografía. Excelente, sí, la hemos llegado a utilizar, Gerda. Muy buena observación, muy buena recomendación. Bueno, chicos, les agradecemos a todos su asistencia. Gracias. Gente, Avelina de Ecuador, Luciana de Argentina, por allá, Huáscar, hermano, un amigo fraterno de República Dominicana, y Gerda. Increíble tu participación, muchísimas gracias. Quisiera darle un aplauso a Gerda y bueno, agradecerle siempre que nos esté brindando estos recursos. Un fuerte abrazo, Gerda. Subiremos esta presentación